Empezamos entonces la cuarta clase de Fundamentos de Programación en JavaScript. Voy a compartir mi pantalla y empezar un breve repasito. Bueno, la clase pasada empezamos a ver lo que son estructuras de datos. La clase anterior, lo que veníamos viendo eran estructuras de control. Las estructuras de control nos permitían dirigir el flujo en el que nuestro código se iba a ir ejecutando. Entonces podíamos decir, por ejemplo, que si teníamos una línea de código, otra y una tercera, a esta tercera le podíamos poner alguna condición a través de un if para decir si esta se iba a ejecutar o no. O podíamos decir que si pasa una cierta condición, que esto se ejecute, si no, o sea, else, que se ejecute esta otra línea. Esa era la primera estructura que vimos, que era el if. Después teníamos la estructura while, que el while nos permitía iterar, o sea, repetir ciertas instrucciones siempre y cuando se cumpla una condición. Y después teníamos el for, que también era otra estructura repetitiva, que nos iba a permitir repetir el código, pero esta vez teniendo en cuenta tres cosas. Primero, una condición inicial que se iba a dar. Segundo, una condición que se tenía que dar para que este ciclo se siga repitiendo. Y una tercera, y un tercer código que se iba a ejecutar al finalizar cada ciclo. Ese era el for. Esas fueron las tres estructuras que vimos, y después pasamos a ver estructuras de datos. Que las estructuras de datos eran, a diferencia de las cajitas chiquitas que habíamos visto donde podíamos guardar strings, booleans o números, esta nos permitía guardar información compuesta, información más grande. Y teníamos dos estructuras de datos principales. Teníamos el objeto, el object, y el array. El array es, habíamos dicho que era como un casillero donde yo tengo todos los ítems uno después del otro. Y yo para recorrer, y yo para encontrar el ítem, digamos que yo tengo un ítem en la posición 5, que yo lo quiero acceder, sí o sí tengo que recorrer ese array. Entonces por eso es tipo como un casillero, porque yo tengo que pasar, el ítem 0, 1, 2, 3, para recién acceder al ítem 4, que es el que yo quería. Recordemos que se empieza a contar desde la posición 0. Después, el objeto lo que tenía era, es como una bolsa donde yo tengo diferentes variables tiradas ahí. Cada una de estas propiedades del objeto tiene un identificador y un valor. Entonces, así como se ve acá en mi pantalla, declarábamos un array vacío poniendo las llaves así, los corchetes así. Después podíamos declararlo pasándole ya valores, y estos valores que nosotros pasábamos podían ser números o podían ser compuestos por números, strings, o incluso podíamos meter un array adentro de otro array. Ese también es un tipo de dato. Entonces acá podíamos meter un array adentro. Ahora, para poder acceder a un valor adentro de ese array, lo que teníamos que decir era abrir llaves y pasar el índice de la posición a la que queremos acceder. Por ejemplo, si queremos sacar el primer elemento, pondríamos entre llaves el valor 0. También habíamos visto que todos los arrays nos viene con una propiedad que es el length. El length nos va a decir la longitud del array. Porque si nosotros recorremos el array y tratamos de acceder a una posición más grande de las posiciones que tiene este array, digamos que nosotros queremos acceder a la quinta posición de un array, porque tenemos guardado algo en la quinta posición, pero no nos damos cuenta de que nuestro array empieza a contar desde el 0. Entonces accedemos al array en la posición 5. El array en la posición 5 va a ser un error, porque eso estaría accediendo al sexto elemento, porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, y ese es el número 6 del array.
Así que estaríamos teniendo un error. Entonces, para chequear eso, que no nos estamos desbordando del array, tenemos el length. Después, para modificar el array, podíamos acceder a la posición y decir es igual a un valor. Y con eso cambiábamos el valor en una posición específica del array. Después, el array nos viene con dos métodos. Todavía no sabemos lo que son los métodos, con suerte lo vamos a ver hoy. Pero digamos que son estos dos atributos que se pueden llamar y se pueden ejecutar. Y nos van a permitir realizar acciones sobre este array. Eran push y pop. Push nos agregaba un elemento al final del array y pop nos sacaba el último elemento del array. Lo saca del array y te lo devuelve. En este caso, si hacemos push de FCC, nos va a poner FCC al final. Y si hacemos pop, nos va a devolver FCC. Esas son todas las acciones que vimos hasta ahora que se pueden hacer con arrays. De parte de un objeto, cuando creábamos un objeto, teníamos que abrir estas llaves así y asignar un identificador, como si estuviéramos definiendo una variable. Asignamos un identificador y ponemos 2 puntos y el tipo de dato. Igual que con los arrays, acá adentro podemos poner cualquier tipo de dato. Podemos poner un objeto, podemos poner un array, podemos poner un tipo de dato simple. La forma de acceder a los elementos que están adentro de un objeto es a través del punto, a diferencia del array, ¿no? El punto nos dice, a través del punto podemos poner punto y escribir el nombre de la propiedad. O también, no lo vimos, pero ahora se los voy a mostrar, también podemos acceder tipo el array y tenemos que pasar un string con el nombre de la propiedad a la que queremos acceder. Entonces, me hice explicar con este repasito. Si hay algo en lo que no fui claro, me pueden decir ahora y lo volvemos a repasar sobre esto, porque vamos a estar viendo contenido nuevo por encima de estas bases. Y si no fui suficientemente claro, ahora me pueden decir, che, Emma, ¿no se te entendió? Si no, yo quisiera preguntar cuál es la diferencia entre un array y, o sea, la diferencia práctica la veo cómo se redacta, pero ¿en qué se diferencian a la hora de trabajarlos? Bueno, es que el array tiene un montón, lo vamos a ver ahora con la parte de objetos, pero el array tiene un montón más de funcionalidades y el objeto lo que tiene es que es mucho más flexible. El objeto es como una, ya digo, siempre uso esto como una bolsa porque es como que vos podés guardar y guardar cosas ahí en el objeto. Y en cambio el array, si bien ahora vimos que solamente tenemos push y pop, después vas a ver que tenés un montón de JavaScript te da la API del array, se le llama. Te da un set de funcionalidades que puedes usar con el array, hay un montón. Por ejemplo, tenés array.filter, array.find, array.map, array.reduce. Entonces hay un montón de operaciones que puedes hacer con el contenido del array. Por ejemplo, array.find lo que hace es, vos le pasas una condición al array y te devuelve el primer elemento que cumple con esa condición en el array. Entonces vos podrías realizar una búsqueda a ver si hay un usuario que se llame Emma. Entonces le pasás la condición de que el usuario se tiene que llamar Emma y listo. Y el array automáticamente va y busca entre todos los elementos y te devuelve el primero si es que existe alguien que se llama Emma. Entonces, cuando empieces a tener una visión más completa de las cosas que puedes hacer con array, ahí te va a empezar a quedar un poco más claro. Genial, muchísimas gracias. No, de nada. Les voy a pasar a mostrar un ejemplo. Un ejercicio más, así practicamos un poquito de arrays y objetos.
El ejercicio dice así: simular un sistema de autentificación de usuarios donde, para dado un array de usuarios, devolver si la combinación de usuario y contraseña es correcta. Digámoslo así, digámoslo en criollo. Voy a tener un array con usuarios, const users es igual a un array donde acá voy a tener usuarios, un usuario, otro usuario, otro usuario, y tengo que devolver si una combinación de usuario y contraseña es correcta. Entonces, digamos que voy a tener un email y voy a tener un password. Y acá voy a tener que hacer algo para verificar si la combinación de email y password existe en usuarios. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir acá entonces un usuario va a tener una combinación de email. Vamos a decir emma@gmail.com y una contraseña. Vamos a decir que hay otro usuario en esta base de datos. Se llama Santi. Y la contraseña para Santi es Haruko. Vamos a hacer que hay un mail de tono. Y la contraseña de tono va a ser Kaworu. Entonces, bueno, digamos que esto no lo vemos, ¿no? O sea, el día de mañana nosotros lo que vamos a estar haciendo es comunicarnos con una base de datos externa para hacer la verificación de usuario y contraseña, pero todavía no sabemos hacer eso. Así que por ahora lo que vamos a hacer va a ser simular como que esto no lo sabemos y escribir una combinación de usuario y contraseña y ver si podemos hacer que machee con algo de acá. Entonces vamos a decir que tengo el mail emma@gmail.com y acá la password es coderhook. O sea, esto debería pasar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para chequear que si esta combinación existe acá? Bueno, primero sé que voy a tener que recorrer todo esto y voy a tener que recorrer este array chequeando las combinaciones adentro. Entonces, si tengo que ir recorriendo un array, seguro que voy a tener que usar un for. Entonces, como voy a tener que recorrer el array, el for, voy a necesitar acá un iterador. Entonces voy a crear mi variable iterador, let i igual 0 y menor a users.length y más. Entonces esto me va a permitir recorrer estos usuarios. ¿Cómo puedo saber si los estoy recorriendo bien? Puedo hacer un console log en users de i. Y esto me va a devolver los tres que hay acá: Emma, Santi y Tono. Fíjense cómo accedí acá al array. Hice users en i. Entonces, si se acuerdan, la forma de acceder a un array, a una posición del array, es abrir corchetes así y pasarle acá dentro el número al que yo podría acceder. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2. Pero si hago eso, siempre me devolvería el mismo usuario. Entonces, para eso es que yo uso la variable índice, para poder acceder al
al user al momento que lo voy recorriendo. O sea, este for es así. La primera vez que se ejecute el for voy a acceder acá. La segunda vez que se ejecute el for voy a acceder acá. Y la tercera vez que se ejecute el for voy a acceder acá. Y no va a haber una cuarta vez porque esto lo está recorriendo desde 0 hasta users.length, hasta que el i sea menor a users.length. Guarda con esto, si yo pongo menor o igual, esto users.length, esto vale 3, porque tiene 3 elementos. Entonces, si yo pongo menor o igual, esto va a tratar de acceder 4 veces, la posición 0, 1, 2 y 3. Porque esto es menor o igual. O sea, si i vale 3, esto va a ser como válido y acá va a entrar. Pero si yo entro a la posición 3, esto se va a romper. Miren. Acá me dice undefined. Entonces console log de users. O sea, este valor es undefined. Y dependiendo la data que ustedes están trabajando acá, si esto es undefined, puede que se les rompa el código. Entonces, voy a decir que voy a chequear si esto se corrobora con esto. Entonces puedo decir if. Acá me puedo quedar con el user, puedo decir const user es igual a users en i. Entonces ahí me guardo el usuario actual. Entonces acá puedo decir si email es igual a user.email. Acuérdense que la forma de acceder en un objeto, fíjense que esto es un objeto. La forma de acceder a la propiedad, a una propiedad en un objeto era a través del punto. Puedo decir así. Y, porque las dos condiciones se tienen que cumplir, el mail y la contraseña tienen que ser válidos los dos. Entonces, si la password es igual a user.password, entonces, si se cumple que lo que yo escribí es igual al email y lo que yo escribí en contraseña es igual a la contraseña, entonces en ese caso le pegué a la contraseña. Entonces vamos a decir console.log success. Else wrong credentials. Y un owo. Y acá le vamos a poner un ubu. Ahí va. Entonces, si la contraseña es correcta, listo. Y una cosa que no vimos hasta ahora es el break. Si yo le pongo un break, esto... A ver, ahí. En un iterador, si yo uso... Hay dos palabras que yo puedo usar para controlar el flujo de un iterador. Break y continue. En un iterador, si yo uso la palabra break, en ese momento es como que corta el iterador. Listo, es como lo rompe. En este caso, una vez que yo encuentro un usuario correcto, digamos, o sea, nosotros acá ya sabemos de que va a ser el primero el correcto, ¿no? Entonces yo no quiero seguir recorriendo y gastando recursos de la computadora al pedo. Entonces digo que cuando encuentres el usuario, break, listo, ya está. Salí. La otra es return. Pero return no lo vamos a poder usar acá. Return se usa para functions, que bueno, lo vamos a ver en un ratito. Pero return es la más clásica que van a estar usando todo el tiempo, más que break. Break no se usa demasiado, pero justo en este caso aplica porque nos viene al pelo y lo menciono para que ya lo sepan. Break, entonces rompe y ya no va a seguir, o sea, fíjense lo que pasaría si yo saco el break.
va a encontrar success, pero después va a seguir verificando y va a decir 2 veces que hay credenciales inválidas. Y la otra es el continue. Continue lo que hace es saltear a la próxima iteración. Si yo escribo continue, en este caso no va a cambiar nada el código, va a seguir siendo todo igual. Lo que hace el continue es, imagínense que acá hubiera más lógica. Onda, mucha lógica. Más lógica. O sea, imagínense que acá hay 100 líneas más de código adentro del for, que yo no quiero que se ejecuten. Puedo ponerle continue y esto va a seguir a la próxima iteración y se va a saltear todo este código de acá. No rompe el for, pero rompe esa iteración. Ahora, yo no quiero... Imagínense que yo acá justo le pegué a la primera, ¿no? Con el break. Pero no, si yo hubiera puesto acá tono y hubiera puesto kaworu, se va a ejecutar 3 veces hasta que encuentre el success. Y yo no quiero tampoco ver 3 veces que puse mal la contraseña, porque en realidad yo la puse bien y no debería ver nunca que tengo malas contraseñas. Entonces este mensaje se debería poner al final. Entonces lo que voy a hacer es guardarme en una variable const, no, esto va a ser let found user es igual a false. Entonces voy a crearme una variable que empiece como false, que me va a servir para chequear. Esto es muy normal, crearse variables que las usen para ir chequeando cosas adentro de los iteradores. Traten de usar verbos para las variables que van a retornar verdadero o falso, o sea, variables booleanas. Deberían usar verbos. Por ejemplo, podría ser como is valid credentials o found user. Pero es diferente, fíjense la diferencia de found user que password. O sea, una es contraseña y la otra es encontró usuario. Esta denota una acción. Por eso el valor va a ser verdadero o falso, para indicar si esa acción fue verdadera o falsa. Entonces esto empieza en false. Y en el caso de encontrar el usuario, no voy a consolidar nada. Lo que voy a hacer va a ser poner found user en true. Entonces esto también lo comento. Esto no va a estar directamente. Y acá voy a poner, al final de todo voy a decir if found user, si encontró usuario, ahí voy a poner success. Si no encontró el usuario, voy a poner wrong credentials. Entonces, ahora sí, success. Y si yo pongo algo mal acá, kawori, wrong credentials. Y si yo acá pongo otra cosa, no sé, acá, wrong credentials. Y si pongo santi@gmail.com y acá haruko, success. Ahí tenemos nuestro sistema de autentificación, que podríamos decir que está optimizado porque le ponemos este break acá que hace que no recorra más de lo mínimo necesario. ¿Me hizo entender con esto de ejercicio? Súper genial. Muy piola. Buenísimo. Para que esto funcione en una web, ¿tiene que estar en conjunto con algo más? ¿O ya así es como es realmente? No, así es como es realmente. Solo que para que esto funcione en una web, lo tenés que llamar en algún lado desde el HTML.
O sea, ¿qué pasa? Todo depende de cuál es tu archivo inicial, ¿no? De dónde empieza a correr tu código. En el navegador, el archivo inicial siempre va a ser el archivo index.html. Entonces, si ves este caso, este es el archivo index.html y acá se está corriendo este script que hace que corra este archivo acá. O sea, no es que corre esto solo porque sí, sino que hay un archivo index.html que lo está llamando. Esto Perfecto. si no viste HTML todavía, quizá te parezca medio raro, pero está creo que en la segunda clase de Coderhood. Pero creo que vos estabas con nosotros. Sí, yo estoy desde arriba. De una. De una. Bueno, sí, es eso. Con Node no es necesario. O sea, donde tengas Node corriendo vas a poder correr así directamente este archivo. Pero con un browser, si lo querés correr en algún navegador, sí, vas a tener que correr un archivo index.html que llame a el archivo index.js o como le quieras llamar. No, preguntaba porque flashé que quizás iba con algo del backend de repente o algo así, pero no. No, de eso no, nada necesario. Bueno, le cedo entonces el poder a Tono para que nos cuente un poco más de JavaScript. Tono, presente su pantalla cuando Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí, yo la veo. Sí. Hola. Bueno, quería seguir con un repasito de lo último que vimos en JavaScript, porque después vamos a usar esto. Así que era, ¿qué es un objeto en JavaScript? Y recordemos que los usamos para agrupar, ¿sí?, cierta información que al principio lo veníamos usando como variables sueltas y ahora las vamos a querer tenerlas agrupadas lógicamente, ¿sí? Así que acá les pedía, bueno, mucho del trabajo que vamos a tener haciendo programación web en general es modelar cosas, ¿sí?, objetos que los vamos a usar para mostrar ese dato. Entonces, practicar modelar objetos es una genial práctica para el frontend porque vamos a necesitar tener la información lo más ordenada posible para usarla. Entonces decía, vamos a modelar una orden de venta que contenga el costo unitario, el costo del envío y los impuestos totales para esa orden. ¿Sí? Entonces vamos con const, una orden, por ejemplo, vamos a poner así, order, es igual a un objeto de JavaScript y adentro vamos a meter las variables, ¿sí?, que van a estar en esa orden. Por ejemplo, vamos a usar cost para el costo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a inventar un precio. Acá este número podría ser entero, ¿sí? Ponerle que sea así de esta forma. Por ejemplo, que salga 30 pesos con 50. No, real. El costo del envío también es un precio. Que el envío salga 60 pesos. Y los impuestos totales también. Y de esta forma, ahora order va a ser un objetito que tenga adentro todas la información que están acompañando a esa orden. ¿Sí? Entonces ahora
esta es una variable nueva que está formada por variables adentro. ¿Sí? Y estas las voy a poder usar con el punto. Si hago punto .cost, acá puedo ver el valor que tiene esa variable. ¿Sí? Quería hacer ese repasito antes de arrancar con funciones, para que recordemos que puedo meter así variables con clave y valor adentro de una variable. Bueno, arrancamos con funciones. Las funciones, ¿sí?, son bloques de construcción fundamentales de JavaScript, ¿sí? O sea, voy a usar las funciones todo el tiempo para hacer mi programa, mi página. Vamos a usarlos para construir la aplicación. ¿Qué es una función? Una función es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea o... ¿sí? Entonces, cuando nosotros bueno, sí, sería agrupar lógicamente, ¿sí? Para que después, Perdón, cuando yo lo tenga que usar de nuevo... ¿Podrías repetirlo porque se trabó un toque? Sí, te perdimos el audio. ¿Desde funciones? Sí, desde que estabas definiendo una función. Bueno, o sea, una función es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea o calcula un valor. Y lo importante de poder hacer esto es que si una tarea la voy a hacer muchas veces o la voy a repetir, yo la puedo poner toda esa lógica en un lugar y después que mi aplicación lo use todo el tiempo. Entonces, si hay un error en eso o si lo voy a usar muchas veces, lo tengo que escribir solo una vez. ¿Sí? Me ahorraría todo el trabajo. Entonces, la idea de las funciones es esta, es agrupar ciertas instrucciones que me van a resolver un pedacito del problema y entonces yo me guardo esa lógica, en un lugar para que yo después lo pueda usar más fácil. ¿Sí? ¿Se entendió esta idea o lo explico de nuevo? Bueno, Yo lo entendí. Mandale tono, o sea, vos interpretá por defecto. Perfecto. Que se entiende. Dale. Entonces, ahora, para definir la función, ¿sí?, cómo la voy a construir en el código es la palabra clave function, ¿sí?, seguida de el nombre que le voy a poner a esta función y una lista de parámetros para la función entre paréntesis separados por comas. Y la declaración de código de JavaScript, como lo veníamos viendo, pero entre estas llavecitas, ¿sí? Y voy a usar la palabra return para que esa función devuelva un valor, ¿sí? Vamos acá. Por ejemplo, imagínense lo que vimos en la clase pasada de los arqueros, ¿sí? Ahora yo quiero que ese código, ¿sí?, esté en un solo lugar para así yo siempre que calcule la pelea entre dos arqueros lo puedo usar en toda la aplicación y en toda la aplicación server. Como habíamos visto, vamos a imaginar esto así, ¿sí?, con objetitos. Y ahora, esta función, ¿sí?,
pelea de arqueros va a recibir como parámetro rojo, que representa al arquero rojo, y azul, que representa al arquero azul. ¿Sí? Y yo voy a querer que devuelva acá o rojo o azul, dependiendo quién es el que gane. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir la lógica acá. Mientras la vida del arquero rojo sea mayor 0 y mayor que 0. Sí, acá esto es la pelea que vimos antes. Y escribimos esto para hacer exactamente lo mismo, pero con el azul. Y acá vamos a retornar si el azul el HP es mayor que la vida del rojo, que gana el azul. Si no, y vamos a ver si funciona. Y bueno, y ahí me devuelve un ganador. Entonces, vamos a explicar la función. ¿Sí? Tenemos la palabra clave function, ¿sí? El nombre de la función. En este caso, lo mejor es que explique qué es lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, pelea de arqueros. Recibe como parámetro una lista de variables separadas por coma, en este caso el rojo y el azul, y después unas llaves, y acá todo código que es la agrupación lógica, ¿sí? de lo que hace esa función, ¿sí? Es el código JavaScript que va a ejecutar esa función. Acá calculo algo, en este caso era esta pelea de arqueros, y básicamente retorno el objeto de los arqueritos, pero dependiendo quién gana, si gana uno o si gana el otro. ¿Me hice entender hasta acá? Acá llamo a la función, le paso como parámetro los valores, ¿sí? Me lo guardo en una variable y después imprimo eso en pantalla, que es lo que veo acá. Tono, ¿podrías mostrar un ejemplo más simple de cómo usar una función? Un ejemplo sin parámetros y un ejemplo de, no sé, 1 o 2 líneas de código. Sí. Ejemplo básico. Bueno,
Ese es un ejemplo más fácil. Este es un ejemplito más fácil. Tenemos palabra clave function, el nombre de la función, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? La lista de parámetros, A y B, y acá lo que hago es retorno A más B. O sea, la función la definís antes de presentar los valores, ¿puede ser? En realidad, en casi cualquier lenguaje de programación vas a tener que definir la función antes. Justo JavaScript te permite definir la función después. Podrías llamar a suma y después definirla. Siempre y cuando le pongas ahí function, no va a haber problema. Por algo que se llama hoisting. En algún momento en Coderhood en la comunidad se estuvo hablando de eso. Pero sí, en general es una buena práctica definirlo primero y después usarlo. Pero el concepto acá que necesitamos que entiendan todos es que una función sirve para después reusar algo que lo vas a estar usando muchas veces. Si es algo que lo vas a usar una sola vez, no tiene sentido hacer una función. Pero si es algo que lo vas a estar usando muchas veces, la función te permite encapsular, es la palabra, encapsular código y después reutilizarlo simplemente llamando esa función. En el caso de la suma, como es probablemente algo que lo tengas que hacer muchas veces, lo mejor es sacarlo en una función y después simplemente haces una llamada suma. Bueno, justo acá suma es una línea de código, ¿no? No sé si nos vamos a ahorrar mucho haciendo eso, pero podríamos. O sea, hace una cosa, Tono. O sea, el console log hace que lo haga adentro de la función suma y que cada vez que sumes te haga la suma y te dé el console log de la suma. Así tiene un poco más de sentido. En vez de que lo retorne, hace que haga el console log. Exacto. Ahí va. Ahí va. ¿Ven? Ahí podés entonces ir chequeando. Hace, no sé, hace tres veces suma con diferentes valores. Entonces, para ejecutar una función, lo llamás, lo ejecutás una función poniéndole paréntesis. Si no le pones paréntesis, no la estás llamando a la función. Y eso que puso Tono de A y B es lo que se le llaman parámetros. Los parámetros son estos, puede ser de cualquier tipo, no necesariamente un número, y son valores de entrada que va a tener esta función para usarlos ahí adentro. Solo van a vivir adentro de ese espacio. Entonces, lo que vos pongas vive ahí nomás. Bueno, por ejemplo, yo había pensado hacer una función que calcule el precio, ¿sí? Teniendo en cuenta el costo, el precio del envío y los impuestos. Por ejemplo, Profe, ¿puedes una consulta antes que pasen de tema? Porque vio que está por hacer un ejemplo. sí, sí. Por el primer ejemplo, digamos, yo entendí que hace un while, o sea, vi que hace un while para que vaya recorriendo para ver quién gana, ¿no? Porque si no pone el while, Sí. digamos, va a recorrer una vez. Ajá. Pero no veo dónde llama la función, veo que se llama Aircats Find, digamos, la función, ¿no? Y no veo Sí. dónde la llama y a dónde le pasa red y blue, digamos, esos valores. O sea, vio que hace un console log de winner nada más ahí abajo, pero no veo a dónde Acá llama. hago- Acá hago let, ¿sí? Y me voy a guardar una variable ganador, ¿sí? Y los inicializo en el mismo llamado a la función, ¿sí? Con Entonces, presentador con foto. ese sería blue entonces, o red, digamos, y el otro sería blue, ¿no? Claro, Ese- sí. Lo que está acá en el nombre de la función, sí, Ujú. es el nombre que le vamos a poner a una variable adentro del código de esa variable, ¿sí? Ajá, Va a ajá. poder acceder a este, y yo le puse red, pero
Pero Ajá, bueno, sí, es cualquier Vale. valor, es cualquier variable, Claro. por así decirlo. En ese caso, ese objeto. Bro. claro. Y le Ah, ok. corresponde por el orden, ¿sí? Como este está primero, le Ujú. corresponde el nombre red, y como este está segundo, le corresponde blue. Ah, buenísimo. Ahí lo entendí. Entonces, Gracias. Acabo de entender bien ahí. es, es importante eso. Muy, muy buena pregunta. Y bueno, vamos a usar esto que habíamos hecho al principio. Tono, una cosita. En el chat preguntaron si es mala práctica usar el hoisting. Y no es mala práctica usar hoisting, pero hay que saber que lo estás usando. O sea, si sabes que existe el hoisting, no es mala práctica, es simplemente una funcionalidad que nos ofrece JavaScript. La cosa es que sepa que lo estás usando. Porque hoisting, quizás no todo el mundo sabe de la existencia de hoisting. Y quizás definís las funciones después de llamarlas, solamente porque te acostumbraste a hacerlo así, y después quizá te puedes pasar a otro lenguaje y no funciona, o quizá puedes usar JavaScript en modo estricto y no funciona, o puedes usar JavaScript con TypeScript y no funciona. El hoisting funciona solamente en vanilla JavaScript, pero el hoisting se puede desactivar a través de ciertas reglas y configuraciones. Y es posible de que estés en un equipo en el que tu team leader lo desactive al hoisting, y si vos no sabías de la existencia del hoisting y te venías acostumbrando a programar así, tu código se rompa. Entonces, no es mala práctica en la medida que lo tengas en cuenta. Mientras Tona escribe eso, respondo la otra pregunta de Joaco. El punto y coma es opcional, no es obligatorio. JavaScript no te obliga a poner punto y coma. Dicho esto, hay herramientas que lo que hacen es minimizar el código. Por ejemplo, cuando hacemos React, después nos va a pasar de que cuando hacemos React van a haber herramientas que van a buildear nuestro código. Buildear significa preparar nuestro código, comprimirlo y mejorarlo lo máximo posible para subirlo a la nube y que funcione más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un archivo de 500 líneas de código, esta herramienta, al buildearlo, lo que va a hacer tratar de poner todo en una sola línea de código para que nuestro archivo sea más livianito, y comprimirlo todo. Le va a sacar los espacios y le va a dejar todo en una línea. Y la herramienta esta, si nosotros no poníamos punto y coma, la herramienta va a insertarle punto y coma por sí misma. Si no ponemos punto y coma, estamos dejando que la herramienta ponga los puntos y coma por nosotros al momento de hacer eso. Y si la herramienta falla en algo al poner punto y coma, puede que vos tengas un error al tratar de subir tu código a la nube. Entonces, nada, de nuevo, lo mismo que con el hoisting. No es una mala práctica, pero tenés que tener en cuenta de que estás delegando en el sistema de buildeo para poner los puntos y coma. JavaScript los va a necesitar, entonces te los va a poner por vos. Si vos confías en eso, está todo bien. A mí me gusta sinceramente no poner los puntos y coma, es algo mío, pero igualmente yo cuando trabajo en equipo yo configuro las herramientas para que los pongan los puntos y coma siempre. Bueno, y acá un ejemplito de una función que hace algo que puede ser más real, digamos. Imagínense que tenemos que mostrar el precio de una orden en una página, ¿sí? Y que vos seleccionaste el costo, el precio del delivery y los impuestos. Puede pasar que nos vengan por separado en la página a nosotros, y que el precio que tenemos que mostrar, bueno, sea una cuenta que sea, por ejemplo, sumar el costo del producto, el precio del delivery que te haya tocado y sumarle unos impuestos. Y bueno, en este caso estaría bueno porque get price, digamos, es algo que me gustaría hacer en toda la página de la misma forma, ¿sí?
Entonces, si voy a mostrar el precio en una página y en otra, para este ejemplo, estaría bueno agruparlo en una sola función y no tener algo así en el código todo el tiempo, porque después me dicen que, no sé, que tengo que calcularlo de otra forma. Tendría que ir a cambiar en el código de la página cada vez que escribí esto, ¿sí? ¿Se entendió? Yo creo que no lo terminé de entender. No sé si lo puedes repetir, por favor. Dale. Para este caso, elegí un ejemplo práctico, ¿sí? Que me puede pasar en una página, que es mostrar el precio para un producto, ¿sí? En este caso, yo voy a tener varios lugares en mi código, ¿sí? En mi aplicación, que mostrar el precio del producto. Entonces, es una buena idea, es una buena práctica tener una función que haga eso, para que de esa forma yo estoy seguro que en todo mi código siempre llamo a esta función getPrice. ¿Por qué? Porque si tengo que cambiar esta lógica por algún motivo, puede pasar que tenga un cambio, yo tengo un solo lugar para actualizar ese código y no tener una cuenta distribuida en varios lugares sin motivo. Es para explicarla por qué usamos funciones. ¿Me hice entender ahí? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Claro, sí. Podrías usar un if. ¿cómo? Perfecto. Por ejemplo, bueno, y este es porque tenía este. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, rápida. Por ahí no es rápida, Vale. no sé. ¿Puedo llamar una función dentro de una función o se rompe? Sí, sí. Tenés que... Es, a ver, es ahí una va. buena pregunta y no. O sea, cuando vos estás adentro de una función, sigue siendo todo igual de válido que antes. Por ejemplo, La única diferencia cuando vos estás adentro de una función es que al estar adentro de una función, estás creando un nuevo scope. Es como estás delimitando el espacio para las cosas que creas. Imagínate que vos estabas en el archivo ese, ¿no? Estás en index.js. Entonces todas las variables que vos definas ahí adentro, variables, funciones y todo eso, van a ser accesibles por todo lo que vos tengas acá adentro. Ahora digamos que vos te metés adentro de una función. Ahora, en el espacio de esta función, si vos creas nuevas variables, esas variables o funciones que vos declares acá adentro van a ser solo accesibles desde este nuevo scope. O sea, cuando termina de ejecutarse la función, esas variables y eso ya no es accedible.
Por ejemplo, si estamos hablando de este archivo grande que teníamos afuera, las variables que vos definas adentro de la función no son accesibles desde afuera de esa función. O sea, si después acá adentro otra función quiere acceder a esta variable que vos tenías acá, no la podés acceder. No sé si eso fue claro. Creo que sí. Básicamente ahí justo en lo que está escribiendo Tono, bueno, en lo que estaba, decía que hizo un let que decía ACC. Si yo después quiero llamar ese let y modificarlo, no voy a poder, ¿o no? Básicamente sería eso. Exacto. Si saco ese justo ese let que dice let y as igual 0, si saco eso, no me daría 0, me daría un define, supongo. Ujú. Exacto. Entonces sí te dije entender. Ujú. Bueno, la diferencia entre let y var es exactamente esa. Es que con var sí puedes acceder a todo. Con var es como que no hay scope. Las variables que vos definas con var se pueden acceder desde cualquier lado. En cambio, las variables de let sí tienen ese scope. Es como que esas sí están delimitadas. Por eso es mucho mejor usar let que var. Porque es bueno que se delimiten. Porque capaz que vos terminás accediendo a algo desde un lado que no lo querías acceder. Y eso te puede llevar a errores. A ver. Un ejemplo medio crazy de lo que preguntó Yarito. Sí, tenemos que, por ejemplo, con la función suma, ¿sí? Que recibe A, recibe B y retorna la suma, yo puedo hacer una función multiplicar, que es multiplicar, es sumar algo un número de veces, ¿sí? Si pienso a multiplicar como eso, como sumar algo varias veces. Entonces, uso un for y en cada paso voy sumando, ¿sí? Y uso otra función adentro de una función, ¿sí? ¿Se entiende ahí, Yarito, el concepto ese? Sí. Y tengo otra pregunta, no sé si puedo hacerla o paso de otra cosa. Haz todas las preguntas que quieras. Las constantes también las puedo definir dentro de una función, pero no sería tan útil, ¿o no? ¿O sí? ¿Tendría sentido hacer una función que tenga una constante adentro? Porque se me haría raro. Sí. Podría ya necesitar, sí. A ver si se me ocurre algún caso. No sé. Puedo hacer una, o sea, para que sea una constante y me sirva, me puede servir en un contexto. Por ejemplo, yo puedo decir const i es igual a 3,14. Es una constante, es una función. No, pero podría ser que estás, por ejemplo, en el caso del ejercicio que había hecho yo, cuando te sacás acceso a un usuario y lo declarás como constante, porque vas a usar esa data del usuario para comparar. Sí. O sea, pasa un montón que al principio de una función vos decís, bueno, const y me guardo todos los datos que necesito para empezar a calcular esa función. Claro, es como voy a usar esta data para comparar. No la quiero para modificarla, sino solamente para comparar si algo es igual a esto. Entonces, eso lo hago const. Sí. Puede ser un texto ahí creo que entendí en qué casos se podría usar, sí. Ahí creo que lo entendí. Te puedo mostrar yo el ejercicio que había hecho antes. Mira. Comparto pantalla un segundito. Esto es pura práctica el tema de funciones para cacharlo. Por eso hagan todas las preguntas que se les ocurra, porque es más preguntas que otra cosa esto. Por ejemplo, con el ejercicio que habíamos visto de usuarios que recorríamos, podría decir, esto lo podría sacar una nueva función, podría ser function compare
Y acá... ¿Ves que acá yo había usado este const? Acá puedo decir... Podría decir... is equal. Y acá puedo mandar puedo decir el usuario, puedo decir el email, password y el user. Y acá puedo decir si el email es igual a user.email y el password es igual a user.password, esto va a retornar true, si es igual. Else return false. Entonces esta función isEqual retorna si esta condición es verdadera o no. Entonces acá, ahora en vez de hacer esto, que gil, pasa que ahí acá no estoy accediendo acá a user. Ok, podría, medio forzado igual este ejemplo, ¿no? Pero no sé. O sea, justo acá es como que justo lo estoy usando acá. No quiero forzar el ejemplo tampoco. Acá iba a decir algo así como is equal. Sí. Sí, o sea, me imaginé que lo iba a necesitar usar acá adentro, pero no. Pero se entiende de que podría darse el caso de que lo necesite usar acá. O sea, es Sí, el sí, mismo lo entendí, caso que lo acá. entendí. O sea, acá en el for es lo mismo. Acá en el for lo estoy declarando como constante porque simplemente me quiero guardar este dato para usarlo. Que después lo voy a usar acá. En email, password. Y acá voy a pasar el user, este que me saqué acá. Y acá me voy a guardar const de nuevo. Voy a poner acá puedo decir found user va a ser igual a si es equal. ¿Se entiende ahí? De hecho hasta puedo sacar esto acá, ponerlo acá y esto me queda así en una línea. Entonces acá puedo decir ¿ves? Saqué la comparación para afuera y la comparación solamente hace eso, compara y se llama isEqual. Entonces es como súper descriptivo. Entonces nuestro código queda mucho más fácil de leer. Entonces para cada usuario de nuestra base de datos found user va a ser igual a si esto es igual, si is equal. Entonces al final si era igual, bueno, y acá habría que poner if found user break. Y listo. Y ahí va. Y nos quedó como mucho más descriptivo, creo. Las próximas clases vamos a estar viendo más conceptos de cómo... O sea, vamos a estar juntando las dos cosas. Arrays con funciones para contar más de esto que les decía de la API de Array. Como un vistazo rápido, les podemos contar que Array tiene... les voy a contar un método, uno nomás, de los tantos que vamos a ver la clase que viene. Pero hay un método, por ejemplo, que se llama map. Entonces, array.map lo que hace es agarra un array y te devuelve el equivalente a ese array, pero en modificado de la cierta forma que vos quieras. A eso se le llama como mapear. Digamos que yo puedo hacer una función que multiplique el doble. Entonces esa mi función mapea a el doble de los valores. Entonces si yo pongo 2 me devuelve 4. Si yo pongo 3 me devuelve 6. Eso lo puedo hacer así. Digamos que acá vamos a sacar estos console log.
No estás compartiendo. Ah, ahora voy a compartir. Gracias. Entonces, digamos que tengo const numbers es igual a un array y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá puedo hacer numbers.map. Map es una función que ya está integrada también, es parte de esta API de array. Es una funcionalidad que tiene array. Y acá esto espera que le pase yo una función. Entonces yo puedo crear acá una función function multiply to, puedo decir. Y esta función lo que hace es recibe un número, number, y retorna number por 2. Entonces acá, si yo le paso ahora a esta función multiply to, me lo voy a guardar a esto. Voy a decir const resultado result es igual a eso y vamos a verlo. Console.log result 2, 4, 6, 8, 10. Entonces yo le paso una función y le aplica una transformación a este array. Entonces yo podría hacer ahora una función que sea multiply 10. Y acá llamo multiply 10. Y ahí me da 10, 20, 30, 40, 50. Entonces a los arrays le puedes hacer cualquier cantidad de cosas con esta función map. De hecho en React lo usas todo el tiempo. Casi que no hay componente que no tenga un map. Por ejemplo, en el caso de los users, ahora yo podría hacer una función que se llame no sé, add, ¿qué le podemos agregar? Le puedo agregar add random number, porque sí. Esto va a recibir el user y esto lo que va a hacer es que al user punto random number va a ser igual a math.random. Entonces fíjense esto, voy a decir const modified users es igual a users.map acá le tengo que poner return user. Fíjense esto. Ahora tengo el objeto users, pero cada propiedad ahora tiene un random number. ¿Qué es lo que hizo esto? Yo agarré mis usuarios y dije, bueno, para cada usuario aplicarle esta función. Entonces esta función lo que hace, cada uno de estos users es cada uno de estos. O sea, esta función se va a ejecutar para cada ítem y le va a pasar por parámetro el ítem, o sea, digamos el usuario en este caso. En este caso se va a ejecutar esta función 5s pasándole acá por parámetro cada uno de estos valores. Era como con el for, la variable iteradora, pero en este caso es el elemento del array. Entonces acá cada vez, o sea, esto se llama 3 veces, una vez para cada usuario.
Entonces a cada usuario yo digo, bueno, para la propiedad random number va a ser igual a un nuevo valor random. Y al final retorna el usuario que ahora va a tener esta propiedad modificada. Y así le agregué campos. Y el map te agarra todos los valores del array. Sí, agarra todo el array y le aplica una modificación a cada elemento del array. Perfecto. Como eso hay un montón de set de cosas que se le pueden hacer a los arrays, que las vamos a ver la clase que viene. La clase que viene va a ser combinar funciones con arrays y objetos para ver ahí donde empieza la magia de JavaScript, digamos. Ahí vamos a empezar a poder hacer operaciones más complejas. Y los ejercicios se van a poner más interesantes. Entonces, ¿alguna duda, muchachos y muchachas? Yo sé que deben haber un montón de dudas. ¿Alguna duda que logren transmitirla? Disclaimer. Entendemos que se pone difícil ahora porque hay que ir practicando estos conceptos de JavaScript y hay conceptos que empiezan a ser más difíciles de procesar. A mí me costó entender un montón funciones en la facultad. Me costó. Por eso no aflojen. Por más que cueste, no aflojen, practiquen. Traten de venir preparados con dudas. Traten de morfar en la semana de diferentes lados. Code Academy está muy bueno. Free Code Camp está muy bueno. Todo lo que puedan aprender por internet está muy bueno. Así que traten de absorber de todos lados. No absorban solo de acá. Traten de preparar dudas. Váyanlas tirando en el Discord. Y bueno, y nos vemos el domingo que viene. Tenemos ganas de mostrarles todo lo que se viene con funciones y con arrays. Se va a poner muy interesante la clase que viene. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene, chicos. Muchísimas gracias, Emma y Tono. Hasta luego. Genial. Chau. Muchas gracias. chicos. Muchas gracias. Chao. Chao, gente. Chao, chao. Cheto vieja, chao. Nos vemos. Chao. Chao.